Economista, buenos días, perdón por la espera, mil disculpas, pero bueno, había tanta información ahí que era oportuna, ¿no? Buenos días. Buenos días, Carlita, Jaime, usted como siempre es radiante. Es un gusto poderle saludar y además es un gusto escucharla. He escuchado con atención lo que usted dice y estoy absolutamente de acuerdo, me solidarizo con cada una de sus palabras. Gracias, Lo que doctor. vive el país es realmente lamentable, Y claro, las víctimas sobre todo son las personas de menores recursos, de menores capacidades de defensa. Estaba mirando las estadísticas el día de ayer sobre la inseguridad. Tenemos el mes de enero, el mes más violento y sanguinario de la historia del Ecuador. Una verdadera locura. Y para comenzar el programa, Jaime y Carlita, mire, yo he estado en estos días identificando cuáles son los 6 nudos críticos de este país y de la economía ecuatoriana. O más bien dicho, he identificado 6 nudos críticos que en el decurso del programa los podemos analizar. Si no resolvemos esa situación, si seguimos caminando por la ruta que nos ha trazado no solo el neoliberalismo, sino una oligarquía extractiva, depredadora, los últimos 8 años este país no va a encontrar salida. La buena noticia es que el Ecuador tiene salida, pero para poder tener salida tenemos que tomar los correctivos necesarios. Las cosas no se componen permaneciendo de oyentes sentados sin hacer absolutamente nada. Hay que tomar una actitud propositiva, directa, importante. Y es lo que no se ha hecho en los últimos 8 años. Hoy hay una oportunidad de hacerlo. Debemos quitarnos de encima esta oligarquía extractiva de extrema derecha, que le ha destruido literalmente al país. Y ha destruido, en mi concepto, que es el punto más grave, ha destruido las posibilidades de progreso de la gente. Claro, a esa oligarquía, a la oligarquía extractiva, como llaman los últimos premios Nobel de Economía, no le preocupa, ni tampoco a su entorno, porque ellos están en las mieles del poder y tienen los recursos necesarios para que usted le sube el IVA al 20%, al 21% o al 22%, pero al resto de gente le destruye. Entonces, esto es lo que en este momento nosotros tenemos que poner sobre la mesa para darnos cuenta que no podemos seguir por este camino. Carlita, permítame agradecerle a Lisette K. y a Rumaldo Zarango por los aportes que hicieron al super chat. Economista, empecemos con el tema presupuesto para el 2025. Las prefecturas, todos los GACs están muy preocupados porque los recursos que quiere entregar el gobierno, que anunció, es vía bonos. ¿Qué pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados si estos recursos vienen por bonos? Esos bonos, cuando usted los va a cambiar, me imagino que tienen un castigo. Yo no creo que se los reciban al 100%, a no ser que vaya a pagar deuda con el mismo Estado. ¿Qué pueden hacer? Lo primero es sentarse a llorar, porque es una verdadera tragedia, ¿no? Desgraciadamente, la situación del presupuesto del Estado, esto que nos han venido diciendo todo este tiempo, que han puesto en orden la casa, que salvaron la dolarización, que es una de las más grandes tonterías que pueden haber dicho y que no la deben seguir diciendo, porque genera un manejo de las expectativas realmente negativo. Y las expectativas en economía son cruciales. Hay economías que se derrumban por malas expectativas. Ese tipo de comentarios no se deben hacer, porque usted dice, hemos salvado la dolarización. ¿Hemos salvado de qué y de quién? Entonces, ¿qué es lo que puede pensar la gente? Es decir, hemos estado en peligro, los peligros están alrededor de nosotros. Y entonces toman decisiones, las llamadas unidades de decisión económica, o sea, las empresas, las familias, las personas, toman decisiones equivocadas. De manera que hay que tener cuidado con lo que se dice. Y para empezar, aquí no se ha salvado de nada, ni la dolarización necesita ser salvada. Una de las consecuencias graves, justamente que yo distingo en mi análisis, es la fragilidad del presupuesto del Estado. Este es un presupuesto del Estado, y no desde ahora, desde antes, sostenido, pero ahora como nunca, sostenido con deuda pública, sostenido con atrasos, lo que se están quejando los gobiernos autónomos descentralizados,
y escondiendo parte de la basura o la basura debajo de la alfombra, porque buena parte de los pagos que no se hacen, se pasan para el próximo año. Eso es esconder la basura debajo de la alfombra. Entonces, si usted comienza a pagar las deudas con bonos, usted no puede ir a la tienda, no puede ir a comprar cemento, a comprar hierro y pagar con bonos. Tiene que canjear esos bonos. Como usted bien ha dicho, el canje de esos bonos produce un descuento, es decir, una pérdida para el dueño de los bonos. Y esa pérdida, el Estado, el Ministerio de Finanzas, si entrega los bonos, la está pasando a los que reciben los bonos. En este caso, a los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso es que he visto que, por lo menos a nivel de las prefecturas, ya se han pronunciado indicando que no pueden recibir este tipo de pagos en esa forma. Pero ¿qué hay atrás de todo eso? Economista, pero esto también generaría, si algunas prefecturas o alcaldías aceptan esto, que cuando van a entregar una obra pública, resulta que tienen que aumentarle el costo porque seguramente ese 15% no lo va a pagar el contratista, pues. Así es exactamente como usted lo dice. Por eso le decía, se trasladan las pérdidas en definitiva. El 15% es el castigo, ¿verdad? Depende. Eso lo dice en realidad el mercado. A veces puede ser más, ¿no? A veces se venden esos bonos con 20% de descuento, cuando la economía está más o menos bien parada, alrededor de un 10, 12%. Pero esa no es la situación de la economía. La economía ecuatoriana es muy frágil y tiene muy serios problemas. ¿Y si hay alguien que compra esos bonos en el mercado? Claro, hay gente que compra los bonos porque está especulando. A veces compran los propios bancos, los propios intermediarios financieros para hacer un negocio, porque usted tiene un descuento. Si la tasa de interés, vamos a decir en los bonos de 6%, y usted tiene un descuento, bueno, el rendimiento efectivo de los bonos sobrepasa el 6% porque los está comprando con descuento. Entonces, hay especulaciones que se hacen, pero la situación de la economía no está para eso, porque no está sobrando la plata aquí en el Ecuador. Entonces, son bonos de difícil colocación en este momento en el mercado, de muy difícil colocación. Y seguramente quienes quieran comprar van a reclamar un descuento importante para tener el atractivo de comprar. Pero alguien tiene que pagar esa pérdida. Y esa pérdida la va a pagar, en este caso, los dueños de los bonos. Vale decir, si reciben los municipios o quienes los reciban, ¿no? Pero le decía que esa es una muestra directa de lo que está ocurriendo con la economía. Y cuando le hablo de lo que está ocurriendo con la economía, me refiero a lo que está ocurriendo con la gente. Ese es el escenario que nosotros tenemos por delante, pero es un escenario que tenemos que cambiar. Precisamente tenemos que cambiar para poder ayudar a la gente. No podemos seguir marchando en el propio terreno y eso es justamente lo que no se hace, pudiendo hacerlo, porque la economía ecuatoriana puede tener un cambio sustantivo y una mejora sustantiva y la gente ir recuperando, para empezar, la calidad de los servicios públicos, o por lo menos recuperar el desastre que significan los servicios públicos hoy en día. Lo que hace un momento decía Carlita, ¿no? Yo también vi las escenas de esa joven, sobre todo arrodillada, que arrodillada circulaba pidiendo que por favor atiendan a sus familiares. Bueno, yo jamás he visto a este país en este estado. Nunca he visto la economía en esta situación, pero sobre todo no he visto los efectos sociales tan dramáticos que se ven aquí. Añádale usted a todo esto, esta pavorosa inseguridad que hay. Y tenemos el tema completado para la destrucción que estamos viviendo. Porque esto no es solo un tema económico, este es un tema sobre todo social. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Economista, con el tema, el presupuesto del Estado del 2025, el señor Jaramillo, que es el nuevo ministro de Economía, José Julio Jaramillo, si no me equivoco, ha manifestado ya que más o menos aproximadamente son 36 millones. Esto de aquí, ¿cómo... Luis Alberto, perdón, ya me está corrigiendo, Luis Alberto Jaramillo, de una u otra forma, ¿cómo ayuda a los sectores más vulnerables que tenemos, como el de la salud, el de la educación? ¿Se va a poder equiparar estos sectores con este presupuesto? No, para nada, pero qué bien que toque usted ese tema. Mire, este es un año que por ser año electoral, el presupuesto del año pasado está prorrogado. Entonces, el presupuesto de este año es alrededor de 36 mil millones de dólares, lo que usted ha dicho.
Pero dentro de esos 36 mil millones de dólares, la propia publicación del Ministerio de Finanzas señala que solamente para pagar el servicio de la deuda, o sea, el capital y los intereses de la deuda en el año 2025, se van a destinar 11.310 millones de dólares. Si usted destina 11.310 millones de dólares del presupuesto a pagar la deuda, está dedicando un 31% de todo el presupuesto a pagar la deuda. Una locura. Pero esos 11.310 millones de dólares significa más del 40% de los ingresos del presupuesto. Usted no puede ir a ningún lado con un pago tan brutal. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es la destrucción de los servicios públicos. ¿Quiere decir que eso atribuye a la reducción de salud, educación? Claro, la destrucción de los servicios públicos, porque se destruye la inversión. Si usted tiene que dedicar esa semejante cantidad de dinero, pero esta cifra que le estoy dando es la que consta en el presupuesto, ¿no? 11.310 millones para pagar deuda pública. Si usted realiza estos pagos, lo primero que se destruye es la inversión pública, porque por pagar esa deuda no hay plata para la inversión pública. Y cuando usted no tiene plata para la inversión pública, se destruyen los servicios públicos, salud, educación, los cuadros que vemos todos los días. Y a eso añádale la inseguridad. Entonces, el problema no es solamente el presupuesto del Estado, sino el diseño del presupuesto del Estado. Luego nosotros tenemos una pésima gestión económica en el Ecuador. Miren, yo no le conozco al nuevo ministro de Finanzas, he visto que más bien su formación es por el lado de la ingeniería industrial. Le deseo la mejor de las suertes, no considero que es la persona indicada para dirigir la economía. El señor Lasso trajo como ministro de Finanzas a un amigo de él, no a un profesional de la economía. Ese amigo de él fue el señor Arosemena, que nos decía que la economía estaba en on y que estábamos batiendo los récords del crecimiento de las ventas y todas las sandeces que estuvo hablando mientras fue ministro. Desapareció del planeta porque evidentemente las cifras son absolutamente destructivas. Luego llega el señor Noboa y nombra ministro de Finanzas a una persona personalmente respetable, ¿no? Como son todos estos caballeros en lo personal. Pero que su profesión es agrónomo. Usted, si es que mañana tiene un problema del corazón, usted va a ir a buscar un plomero, un carpintero, ¿qué va a ir a buscar? Va a ir a buscar un médico. Bueno, la economía es eso. Entonces, por respetable que sea personalmente el señor Vega es agrónomo y lo trae a manejar la economía. No tenía la menor idea de cómo manejar la economía. Y el otro es el gerente del Banco Central, también amigo del señor Lasso. Entonces, la gestión económica aquí es paupérrima, Usted necesita poner gente con alto nivel, sobre todo en esta crisis, ¿no? Con alto nivel de profesionalismo, con alto nivel de conocimiento, con experiencia. Pero lo que tenemos en el Ecuador es una improvisación brutal, porque en puestos claves, como el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, por señalar dos instituciones, ponen a los amigos, no a las personas que deben poner, y ponen a los amigos. Entonces, el resultado es que no saben qué hacer, Y por eso tenemos, en buena medida, no digo que sea la única causa, en buena medida los resultados que tenemos. ¿Qué podemos esperar del presupuesto? Tal como están las cosas, si no se hace nada, no podemos esperar nada bueno. Es decir, es lo mismo del año pasado y lo mismo que usted ha visto en los servicios públicos, esa destrucción de los servicios públicos, una falta brutal del crecimiento económico. Y le hago una pregunta, doctor Aino. Usted dice, esperamos lo mismo. ¿Cómo es que el gobierno va a mantener los famosos incentivos económicos? Porque precisamente este gobierno, el neoliberal, mire, todas estas desgracias que sufre la gente, todos los destrozos que usted ve como consecuencia de esta política económica extractiva y neoliberal, los neoliberales, ¿sabe cómo les llaman? Siempre le han llamado así. Costos colaterales imprescindibles. Costos colaterales imprescindibles. O sea, lo que están diciendo es que así mismo tiene que ser, que es parte del modelo. Pero el modelo es un desastre. El modelo es un absoluto desastre. ¿Cómo observa usted cuáles son las consecuencias de un modelo o los resultados de un modelo? ¿Cómo está la gente? Incluso cuál es la alegría de la gente, la tranquilidad de la gente. ¿Cómo están los servicios públicos? ¿Cómo están las instituciones de educación? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los seres más desprotegidos? Eso es lo que le marca cómo está el comportamiento de la economía. Y todo eso es un desastre, aparte de los números propios de la economía, con todos los indicadores en rojo.
Esto nos debería decir que hay algo que se está haciendo mal o mucho que se está haciendo mal y es lo que se debería cambiar, pero es lo que no ha pasado en 8 años, sino que se ha reiterado este tipo de conducción económica que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Doctor, estamos en época electoral y se habla de un sinnúmero de propuestas. De entre ellas, pues, esa propuesta del gobierno de dinamizar la economía, de inyectar, por supuesto, mucho más recursos en los sectores públicos. Estamos hablando que con este presupuesto que nos muestran en la actualidad, que ya usted nos explica que no varía por ser un año electoral, todas esas propuestas que nos está haciendo el actual gobierno son totalmente demagógicas porque no van acorde al presupuesto real que ellos exponen. Es que, bueno, le pregunto esto porque la gente no lee, ¿no? No lee específicamente las propuestas de campaña, pero usted me dice, bueno, esto es lo que se ha publicado y ellos van a hacerlo de esta forma, o sea, tienen más de 11 millones para pagar la deuda, eso no va a cubrir los sectores públicos. Entonces significa que estamos frente a propuestas demagógicas basadas en la real propuesta de ellos, del Ministerio de Finanzas. Efectivamente, así es. Le voy a dar una cifra, porque lo que usted ha dicho es exacto. Yo no tengo que añadir nada. Mire, el año pasado, el año que terminó, ¿cuál fue la inversión? ¿Cuál fue la inversión que el Ministerio de Finanzas publica en ejecución presupuestaria? El Ministerio de Finanzas publica un boletín de ejecución presupuestaria mensual. Apareció finalmente ya al final del año, es decir, al mes de diciembre, con un presupuesto de 36,000 millones. La inversión fue 450 millones de dólares. Esto es más o menos el 1,5% de todo el presupuesto. El 1,5%. Una inversión tan paupérrima en lo que nosotros llamamos los activos no financieros, que es la verdadera inversión, como la define el Banco Central. Un presupuesto tan paupérrimo para inversión, evidentemente tiene graves consecuencias. No hay los recursos por este modelo económico que se sigue así, porque no se favorece el crecimiento económico, para cumplir todo ese tipo de ofertas demagógicas. Es más, le voy a decir algo. Gane quien gane la próxima elección. Gane quien gane la próxima elección. Necesitan conseguir 11,000 millones de dólares. 11,000 millones de dólares, que era la cifra original del presupuesto anterior. Pero la diferencia ahora es que usted no tiene todas las asignaciones que dio la Asamblea a principio de año, ¿verdad? Usted no tiene varios de los valores temporales que entregó la Asamblea, varias de las contribuciones. Entonces, el problema se complica porque las fuentes de financiamiento del Ecuador no las tiene a las órdenes, no puede entrar a los mercados internacionales, es difícil conseguir esa plata. ¿Qué están ahora mismo haciendo? Vendiéndole bonos al Seguro Social. Siempre vendiéndole bonos al Seguro Social. Es tan crítica la situación de la economía, es tan difícil la situación que se vive, que le voy a dar asimismo una cifra. Los empleadores están debiendo 2.500 millones de dólares por mora patronal. Eso quiere decir que están debiéndole al Seguro Social 2.500 millones de dólares porque no han pagado las contribuciones, los aportes de los trabajadores. Aportes que les toca a ellos y aportes que se han pagado los trabajadores. Porque la situación es muy difícil. Entonces, si usted no arregla el problema económico, usted va a tener este tipo de cosas. Si usted no arregla el problema económico, no va a tener dinero para invertir y lo que va a haber es más de lo mismo. Hay que cambiar la dirección de la política económica. Lo primero que hay que hacer es poner gente formada en economía, que el Ecuador tiene. Yo conozco a varios profesionales de la economía que harían una muy buena gestión para poder llevar adelante los cambios que necesita este país. Entonces, gane quien gane. Hay que definir las fuentes de financiación. Y usted me dice, gane quien gane, igual necesita 11,000 millones. ¿Cómo busco esos 11,000 millones? ¿Ante quién me apoyo cuando tienes un país totalmente endeudado, cuando tienes un país que no tiene o que no ha tenido, digámoslo así, seguridad jurídica, con altos índices de inseguridad? ¿Cómo haces ahí? Hay varias cosas que hay que hacer. Yo he definido algunos puntos ya, más bien dicho, he definido una estructura para poder obtener el dinero, las fuentes de financiamiento. Pero le voy a adelantar algo, porque por lo menos estos caballeros están en funciones, algo deberían hacer, algo deberían pensar, ¿no?
Usted tiene que acudir evidentemente al endeudamiento con los multilaterales, Banco Mundial, el BID, la CAF, los organismos multilaterales, en fin. Tiene que apalancarse también en la deuda interna, colocar recursos de deuda interna, pero tiene que establecer una diferencia sustantiva. Este es solamente un primer punto, no es un parche, no puede ser solamente una cosa, usted requiere un nuevo programa económico. La diferencia sustantiva es hacer lo que estos señores no han hecho durante 8 años. Mire, cuando Rafael Correa se fue del gobierno, por ahí, por el mes de mayo del año 2017, la deuda pública era 43.000 millones, hoy es 86.500. Pero hay una diferencia brutal, porque ese incremento de más del 100% no ha incrementado proporcionalmente, no digamos proporcionalmente, por lo menos en alguna proporción, el patrimonio del Estado. Es decir, es plata que entró y volvió a salir básicamente. Muy poco se quedó aquí. Pero los ecuatorianos se han quedado con la deuda, o nos hemos quedado con la deuda. Entonces, uno de los cambios fundamentales que hay que hacer es tomar parte del endeudamiento para meter en la economía. Okay. Lo que hacen estos caballeros que meten en la Reserva Internacional, durante 8 años han hecho esto, meten en la Reserva Internacional y los grupos de poder de este país sacan dinero de aquí. Entonces, para poder restituir ese dinero, utilizan este tipo de recursos y nos crucifican a todos los demás. Okay, un modelo perverso y absolutamente destructivo, concentrador en muy pocos y destructor de las posibilidades de la mayoría de la gente. Este es uno de los problemas que tenemos, el de la deuda. ¿A dónde hay que acudir? Fuentes de financiamiento interno, externo, para poder, y con seguridad vamos a tener un déficit. A mí el déficit no me preocupa tanto. Probablemente vamos a tener, si se hace lo que se debe hacer, un déficit de alrededor del 2,5-3% del PIB. Más o menos como tiene la Unión Europea y como tiene la zona euro. El problema es establecer el cambio en la dirección de la política económica. Volver a invertir en la gente, impulsar el crecimiento económico. Tenemos un problema grave de demanda. Cae el consumo, cae la demanda. Estamos bajo la ilusión de que las exportaciones están creciendo y tenemos una balanza comercial positiva. Sí la tenemos, pero eso se debe fundamentalmente a factores externos, a factores exógenos, porque las importaciones han caído y alrededor de un 75% de las importaciones son materias primas y bienes de capital fundamentales para el proceso productivo, de manera que no es ninguna fiesta ni ninguna alegría que las importaciones hayan caído, porque un 80% sirven para crear producción en el Ecuador. Entonces lo que tenemos son casos aislados de incremento de precios de determinados productos de exportación, café, cacao, por ejemplo. Pero eso no depende de los ecuatorianos, depende de los mercados internacionales. Hemos tenido un buen precio del petróleo, igual puede bajar. Pero lo que significa la gestión interna, ahí es donde nosotros podemos intervenir. Y ahí es donde están mal las cosas. Eso, doctor, me corrige, ¿no? No sé, creo que en algún momento voy a estudiar economía. La verdad que me quedo así tan apasionada. Eso significa que, bueno, porque la prensa no dice, bueno, nosotros hemos crecido en las exportaciones, se debe a la demanda que ha habido de los otros países, de los países externos. Básicamente, ¿no? No de la gestión. Pero yo no quiero irme sin que usted me diga, porque me dejó con la duda, de cuáles son los 6 nudos críticos que usted ha identificado, ¿no? No, póngamelo, Jaimito, para poder irle preguntando de cuáles son esos 6 nudos críticos tan importantes, que bueno, que es para nosotros y para nuestro público, por supuesto, conocerlos, ¿no? Dado que ya tenemos claro algo, ¿no? Este presupuesto que tenemos en la actualidad no sirve para equiparar pues la deuda pública existente del país y el modelo no está diseñado, ¿no? para cubrir esa deuda. No está diseñado para la gente. Economista, y el tema, me gustaría también, no sé si hablaron, el tema de las reservas. Sí, ¿qué quieres saber sobre las reservas? Es que, bueno, nos siguen diciendo que hay que tener las reservas bien altas, ¿no? Creo que tenemos cerca de 9.000 millones de dólares. Y usted en un tuit puso que con el nivel actual de reservas lo prudente es 1.500 millones de dólares. Explíquenos eso un poco. A ver, yo siempre he recomendado entre las fuentes de financiamiento un uso prudente de la Reserva Internacional. Yo no creo que se deben tomar dineros masivamente de la Reserva Internacional. Y le voy a decir fundamentalmente por qué. No tanto por el efecto matemático, contable o como lo quiera poner de sacar dinero a las reservas,
sino porque genera muy malas expectativas. Por eso yo nunca estuve de acuerdo en el uso masivo que se hizo de las reservas cuando se usaron 8.000 millones de dólares. ¿Quiénes? Bueno, en el gobierno de Correa se usaron como 8.000 millones de dólares de la reserva, que luego pasaron a constituirse en deuda pública. Yo no me opongo a usar las reservas. Lo que digo es que en esta economía, si usted usa más del dinero prudente de la Reserva Internacional, aquí se ha sembrado la idea. Ayer le escuché yo a un economista de Guayaquil. Pero es que en este momento estamos casi que cerca de UCI, pues, ¿o no? No, a ver, las reservas internacionales en este momento son 8.000 millones de dólares. Pero la economía del país está en situaciones críticas. ¿La qué? La economía del país. Sí, es lo que acabamos de señalar. Una señora me preguntó en las redes sociales, ¿a qué llama usted prudente? ¿Qué llamo yo prudente? Es decir, tomar recursos por encima de las reservas bancarias. Entonces, mi cálculo es que se pueden tomar en este momento, con este saldo de 8.000 millones, unos 1.500 millones de dólares. Yo tengo compañeros, economistas, amigos, que dicen se podría tomar 2.500. Yo me quedaría por ahora con 1.500 millones. Sobre todo para cuidar la expectativa negativa generada en el Ecuador por los neoliberales sobre el uso de la reserva. Porque si usted le dice a la gente que aquí ha habido un ministro de Finanzas, un gobierno que ha salvado la dolarización, lo cual es una mentira más grande que una catedral. Aquí no se ha salvado nada, ni la dolarización necesita ser salvada. Economista, perdón que interrumpa. El presidente la semana pasada en esa entrevista que dio a TC Televisión dijo que van a inyectar 3.000 millones de dólares. ¿No será que por ahí viene ese dinero de la reserva monetaria que está pensando hacer el gobierno? A ver, le decía, es importante terminar este tema de la dolarización. Si usted a la gente le está repitiendo, dicen, se toma dinero de la reserva, la dolarización está en peligro. Esa es una mentira infame, pero además es una mentira de alto riesgo. Es una mentira estúpida de alto riesgo. Porque si la gente realmente llega a creer eso, ¿qué es lo que hace la gente? Va y saca la plata del banco y comienzan las colas y las filas. Y entonces se produce aquí una corrida de depósitos, se podría producir una corrida de depósitos, un retiro masivo de recursos. Y ningún banco en el mundo tiene la plata para responder por los depósitos. Y eso podría tener consecuencias terroríficas, ¿no? Terroríficas. Entonces hay que tener cuidado con la lengua para empezar, con las cosas que se dicen, porque el desconocimiento y la brutalidad no pueden hacer que sean los justificativos para decir cualquier cosa. Pero sí me gustaría, doctor, que enfatice y que lo vuelva a repetir, que lo repita usted, que el hecho de tomar dinero en la reserva no pone en riesgo la dolarización del país. Y se lo digo así muy frontalmente, y lo he dicho en este programa. Uno de los cucos más grandes que impone el neoliberalismo es que si viene un gobierno progresista, está en riesgo la dolarización de este país. Y ese es un cuco que hay que desmentir. Y viene básicamente por la teoría que usted nos dice, de que hablan de que vamos a tomar dinero de la reserva, se desestabiliza el país, sube el riesgo país y bueno, y está en riesgo pues la dolarización. Yo sí quisiera que usted nos haga una aclaración puntual sobre eso. Yo creo que es sumamente importante en esta época electoral. ¿Quiénes dicen eso? ¿Son personas que mienten? ¿Son personas de mala fe o personas ignorantes o las tres cosas a la vez? Porque lo que están es sembrando miedos electorales. Y le voy a dar una explicación técnica lo más sencillo posible. Yo estaba escribiendo sobre esto en estos días, están publicados los artículos, pero le voy a dar una explicación sencilla de por qué es mentira. Y es además contundente. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tenemos actualmente un nivel de reservas de aproximadamente 8.000 millones de dólares, en números redondos, más o menos. ¿Cuál es la liquidez de la economía? La liquidez de la economía es cuánta plata hay en la economía ecuatoriana. Las cifras pertenecen al Banco Central. Hay 88.400 millones de dólares. En números redondos, digamos que hay 88.000 millones de dólares. Ahí están las especies monetarias de circulación, o sea, la plata que tiene la gente en el bolsillo, debajo del colchón. Lo que no está en los bancos se llaman especies monetarias de circulación, o sea, dinero en poder del público. Eso es más o menos 20.000 millones. El resto de los 88.000 millones son depósitos que están en las instituciones financieras, en cuenta corriente, en depósitos de ahorro, en depósitos a plazo. Quitemos la plata que tiene la gente en sus manos debajo del colchón, que son las especies monetarias en circulación, 20.000 millones. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 68.000 millones de depósitos en las instituciones financieras.
¿cómo sostiene usted 68 mil millones de dólares de depósitos con 8 mil millones de dólares de reserva? Esto es como que una persona intente con un dedo sostener 20 quintales de arena. ¿Se puede imaginar la barbaridad que están diciendo? Es decir, esto lo único que le muestra es que lo uno no tiene que ver con lo otro. ¿De qué depende la dolarización? ¿Y por qué es importante tener un nivel de reservas adecuado? Primero, es importante tener un nivel de reservas adecuado porque eso financia las importaciones oficiales. Por ejemplo, las compras de combustibles en el exterior. El Ecuador compra combustibles en el exterior. El Ecuador tiene que pagar capital e intereses de la deuda externa. Eso sale de la Reserva Internacional. Entonces, no es que la Reserva Internacional no sirve para nada. Por eso es que hay que tener una parte de la Reserva Internacional siempre disponible. Entonces, le decía, ¿de qué depende en definitiva la dolarización? De los dólares que entran al país. ¿Cómo sabe usted cuáles son los dólares que entran al país? Porque eso se registra en la balanza de pagos. Entonces, depende de los flujos de la balanza de pagos. ¿Qué son los flujos? La plata que entra y la plata que sale. Eso se registra en una contabilidad que se llama balanza de pagos. Ahí entra, por ejemplo, los recursos de la deuda externa. También se registra ahí la plata que sale del país. Lo importante es que el neto, o sea, el financiamiento neto, la diferencia, sea positiva. Sea más la plata que entre que la que sale. Pero puede en determinado momento salir más plata o entrar más plata en un mes, 2 meses. Lo importante es ver en forma sostenida qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que marca, en definitiva, la suerte de la dolarización. ¿Qué más marca la suerte de la dolarización? La fortaleza de la economía, pues. Porque la economía es la que genera bienes y servicios, la que permite pagar la deuda con mayor o menor esfuerzo, la que permite atender a la gente. Y claro, uno de los rubros importantes son los créditos externos, pero los créditos externos menos lo que tenemos que pagar al exterior. Todo eso queda registrado en la balanza de pagos. Y el Ecuador tiene un sistema de dolarización fuerte, funcionando bien desde hace 24 años. De manera que la gente no debe dejarse meter estos miedos. Primero porque técnicamente son inexistentes. Ahora, si usted mañana sale a proclamar de que la dolarización puede entrar en crisis y hace que cunde el pánico, la gente ¿qué quiere? ¿Qué va a hacer? Se va a ir a los bancos a sacar la plata. Sí. Y entonces usted genera una muy mala expectativa que puede hacer colapsar el sistema financiero. Por eso es que todos estos agoreros del desastre, que lo hacen deliberadamente, tienen que cerrar la boca y medir las consecuencias funestas que las mentiras que están echando pueden en determinado momento traerle a un país. Es más, está penado por la ley y fuertemente penado el sembrar pánico financiero por los problemas graves que puede generar. Yo le puedo decir, el Ecuador no tiene ningún problema con la dolarización. La dolarización es un sistema que funciona fuerte y estable en el Ecuador desde hace 24 años. Y tenemos además las posibilidades de mejorar sustancialmente la economía si es que vamos en la dirección correcta. Así que para contestar la pregunta de Jaime, tranquilos con la dolarización. Ahora, ¿podemos usar parte de la Reserva Internacional sin afectar a la dolarización? Aquí viene la segunda parte. Primero, la respuesta es sí. No solo que podemos, sino que debemos en la crisis que tenemos. Y le voy a señalar lo que hicieron el señor Lasso y el señor Noboa el último año. Los ministros de finanzas de ellos, que no le contaron al país, pero que nosotros hemos puesto las cifras, las publicaciones oficiales, les hemos ofrecido a la gente. Ellos sacaron de la Reserva Internacional 4.800 millones de dólares en un año. El año 2024 cerró con una Reserva Internacional de donde se habían tomado 4.800 millones de dólares. Las instituciones a las que les debitaron las cuentas consta en un listado que está publicado por el propio Ministerio de Finanzas, porque la Asamblea les pidió esa información. Entonces, ¿cómo es que ellos sacaron 4.800 millones de dólares, los neoliberales, y no pasó nada con la dolarización? ¿Y qué hicieron ese dinero, doctor? Utilizaron para pagar deuda externa y gasto corriente. Entonces, normalmente, cuando usted evita las cuentas de las instituciones públicas porque tiene falta de liquidez,
usted lo hace con carácter temporal. Pero ellos no lo hicieron con carácter temporal. La mayor parte de la deuda no se ha pagado y la han pasado al capítulo de deuda pública, afectando el capital operativo de las instituciones. En el año 2024, solamente a Petroecuador, los débitos acumulados cerraron el año 2024, débitos por $1.900 millones. 1.900 millones de dólares. Luego dicen que Petroecuador no tiene plata y que entonces hay que entregar Sacha y hay que entregar el oleoducto porque no hay plata. ¿Cómo va a tener plata si se llevan la plata? A Selec le debitaron 4.500 millones de dólares. Por eso es que cuando llegó la ministra de Energía, la primera ministra de Energía, la señora Arrobo. La señora Arrobo, Andrea Arrobo, dijo que no tenía $1 para poder poner en marcha el parque termoeléctrico. Claro, porque le debitaron las cuentas. Entonces, ese dinero pasó al Ministerio de Finanzas. Entonces, yo hago aquí una pregunta. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿no? Dice una vieja reflexión. ¿Cómo es que cuando ellos sacan 4.800 millones de dólares de la reserva, por el mecanismo que sea, porque se llevaron la plata a las instituciones públicas, porque les pidieron a las instituciones públicas, presten la plata, hagamos un convenio y yo tengo que usar esta plata como ministro de Finanzas para pagar lo que haya que pagar, 4.800 millones se llevaron. ¿Cómo es que se llevan ellos 4.800 millones de la reserva? Bajan la reserva a la mitad y no pasa nada con la dolarización. Pero cuando economistas independientes decimos que hay que usar la reserva, tener un uso prudente, 1.500 millones o 2.000 millones, dicen, eso va a poner en riesgo la dolarización. Mire usted este doble discurso y este cinismo. ¿Cuál es la conclusión? Que es una absoluta mentira y que lo único que se está haciendo es sacar a una de las tantas viejas confiables para simplemente hacer campaña electoral. La otra vieja confiable, ¿cuál es? Que sacan en la campaña electoral. Le van a llevar a la economía a ser Venezuela. Ya está el señor Spurrier por ahí haciendo... Claro, y nos vamos a parecer a Venezuela y vamos a tener aquí una tragedia. Lo mismo que dijeron en todos estos últimos años. Mire, cuando el señor Petro realizaba su campaña electoral, yo sufrí COVID y tuve un COVID muy grave en realidad. Pero eso me permitió ver todos los debates de los candidatos a la presidencia de Colombia y sobre todo de los asesores. Una de las cosas que le achacaban a Petro es que iba camino de Venezuela, que iba a llevar la economía a convertirse en una nueva Venezuela. Lo mismo le dijeron al actual presidente de Chile, Lo mismo le dijeron al actual presidente de Uruguay, al actual que está ahora, al que acaba de ganar las elecciones, que es un hombre de centro izquierda. Es decir, a todo candidato que viene del lado de la izquierda le dicen usted va a convertir el país. A Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Claro, a la señorita o señora Sheinbaum, la presidenta de México. Y que finalmente Trump la termina felicitando la semana pasada. Porque ellos han conversado y se han puesto de acuerdo. Que, mire, Claudia Sheinbaum es un orgullo latinoamericano. Da gusto escucharle lo que dice. Y da gusto ver a una mujer defendiendo a su país como lo defiende. Aquí hacemos lo contrario. Bueno, yo le podría mencionar media docena de países que en campaña electoral le han dicho exactamente lo mismo a la gente. Nos estamos yendo en el camino de Venezuela. Y ninguno de ellos está en el camino de Venezuela. Buen camino, mal camino, como uno lo quiera ver. Ninguno de ellos está en el camino de Venezuela. Esta es otra de las tantas... Esa es la vieja confiable. Economista, lamentablemente el tiempo se nos agotó. En otro momento seguimos analizando otros temas de coyuntura económica. En otro momento les cuento cuáles, y creo que ese es un tema realmente importante. Ustedes tienen de seguido a Omar Maluk. Quizás en algún momento podemos hacer una entrevista conjunta con Omar. ¿Seguro? Es mi buen amigo. Ya le vamos a plantear. Yo me encargaría de tomar ahí estos temas que son, a mi juicio, los nudos críticos para el nuevo gobierno, para quien quiera que gane las elecciones. No nos podemos salir de ahí, pero hay que buscar las soluciones. Y hay que dar soluciones. Yo por lo menos he encontrado 6 nudos críticos que para mí son cruciales. Un último mensaje que yo quiero darle a la gente, que la gente esté tranquila. La economía ecuatoriana no está mal, no está bien, está mal, porque no se invierte en la gente, no le está sirviendo a la gente, le está sirviendo a muy poca gente. Pero dentro de esas complicaciones que tenemos, no tenemos problema con la dolarización. Ventajosamente es así. Por eso ha aguantado 24 años la dolarización.
No hay que creer en todas estas amenazas, en todos estos temores. Lo que tenemos que hacer es exigir una economía diseñada desde el bien común para el bien común. Y eso marca la diferencia en el gobierno. Gracias al economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.